A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos con el doctor Edward Málaga Trillo, gran amigo nuestro desde tiempos. El tema que quisiéramos hablar con él en la primera parte de la entrevista es las enfermedades neurodegenerativas. Bienvenido, Edward. Gracias, Modesto. Un gusto estar nuevamente aquí y poder hablar de estos temas. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? Sí, leí recientemente, ahora cuando voy en el Metropolitano a la uni, paro viendo las noticias científicas, pues obviamente, con la tecnología, ya no se pierde tiempo, y vi una noticia que me sorprendió. Parece que hay personas que se transmitía, se pasaban, había trasplante de sustancias biológicas de un muerto, de un cadáver, para poder crecer. O sea, hay gente que tiene problemas de crecimiento y gran parte de estas personas murieron, o sea, fueron atacadas por el Alzheimer, y lo que se dice es que lo que no se pensaba antes, que esta enfermedad podría transmitirse de humano a humano. Este asunto de las proteínas que se pasan pueden iniciar todo un proceso de neurodegenerativo. ¿Esto es posible? Claro que sí. De hecho es una noticia muy alarmante, pero no es nueva. Hay que recordar, bueno, los que están enterados del tema, que habrá aproximadamente unos 6 años, el doctor Claudio Soto, chileno que trabaja en Texas, descubrió que en ratones en laboratorio se podía transmitir el mal de Alzheimer. Simplemente tomando extractos de cerebros de ratones enfermos e inyectándolos a ratones saludables. Ya. Ese fue el primer paso. Ahora lo que tú has leído es probablemente lo que se ha publicado últimamente, hace unos días, del laboratorio del Dr. John Collins en Londres, en que él hizo un estudio con humanos y verificó pues que efectivamente había casos de personas que a muy temprana edad, mucho antes de lo que normalmente se espera para un paciente de Alzheimer, estamos hablando de 40 años en promedio, estos pacientes sufrían ya de la enfermedad. Y la razón era, estadísticamente hablando, se vio que habían recibido trasplantes o transfusiones para ayudarlos a crecer. Entonces, obviamente, el material infeccioso había venido de otro paciente de Alzheimer, lo cual junta dos ramas de la neurobiología, de la neurociencia, porque tanto la enfermedad de los priones, de las vacas locas, como la enfermedad de Alzheimer, son males neurodegenerativos causados por proteínas anómalas en el cerebro. Y ahora, con estos descubrimientos, se está viendo que tienen mucho en común. Es decir, no solo las enfermedades priónicas son transmisibles, sino también enfermedades como el Alzheimer. Lo cual no significa que tenemos que tener miedo. Temor de la gente amiga que está enferma, ¿no es cierto? No, eso no. No, ni eso, ni tampoco temor a las transfusiones, a las operaciones en los quirófanos, porque eso no implica que realmente nos vamos a enfermar. O sea, la cantidad de material infeccioso que tú necesitas para poder adquirir esta enfermedad de Alzheimer o de priones es bastante alta. Necesitarías que te pongan prácticamente un trozo de cerebro de alguien en el cerebro. Y eso es prácticamente inviable, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, esto nos da pie para tratar de comprender mejor el proceso de estas enfermedades, los priones, etcétera. ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Por qué es que perdemos nuestra capacidad? ¿Cuál es el proceso bioquímico? Bioquímico. Bueno, te cuento Fácil, un poquito. Por favor. Yo soy físico, que tiene que explicar facilito. Vamos a hablarlo facilito. Hablemos un poquito del proceso de envejecimiento. Muchas de las enfermedades, como el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, están asociadas al envejecimiento. Es decir, cuando pasamos los 65 años hay un riesgo mayor de que empiecen a fallar cosas en todo el cuerpo, en realidad. No me mires, por favor. Ahí vamos todos, así ahí vamos todos, Modesto. Y bueno, en el caso del Alzheimer, lo que está ocurriendo es que clínicamente lo que se ve es una pérdida de la memoria, una pérdida de las capacidades cognitivas, de recordarse de cosas, de asociar, de aprender cosas nuevas, y esto finalmente lleva a una especie de demencia en la cual la persona tiene trastornos en la personalidad, finalmente es incapaz de valerse por sí misma, y las enfermedades como el Alzheimer son mortales e incurables. Ahora, ¿qué está pasando dentro de la persona? Dentro del cerebro, en el cerebro.
el hallazgo, digamos, médico, neuropatológico inicial fue que si tú examinas un cerebro con un paciente que se ha muerto de Alzheimer, vas a encontrar unas placas, es decir, unos grumos de una proteína que está normalmente presente en el cerebro, pero por alguna razón se ha acumulado y ha formado. La proteína está dispersa normalmente, distribuida. Está distribuida cumpliendo una función, y ahora se produce mucho de esa proteína, se pega, produce unas placas, ¿no? unas acumulaciones, y estas proteínas matan a las neuronas. Entonces se decía desde el principio que estas proteínas son tóxicas, que producimos una sustancia tóxica en nuestro cerebro que va matando nuestras propias neuronas y que somos incapaces de eliminarlas normalmente. Ahora, hay, por supuesto, una serie de avances que nos han permitido comprender mejor qué está pasando. Y en realidad, lo que parece ser el caso es que estas placas que se forman en el cerebro son el producto final de la enfermedad. Es decir, mucho antes que se formen las placas, 20 años atrás probablemente, cuando no hay ningún síntoma de demencia, ningún problema neurológico, ya empezó el problema a nivel bioquímico. Y esto va a tu pregunta. A nivel bioquímico hay una proteína que está presente, que es el APP, en el cerebro, que se empieza a fragmentar, se empieza a cortar. Se empieza a cortar de manera excesiva, resultando esto en la producción de un fragmento, que es el fragmento patológico, el fragmento que causa la enfermedad. Ahora, ¿por qué causa la enfermedad? Causa la enfermedad aparentemente porque se está uniendo a las neuronas de tu cerebro y las están sobreactivando. Es decir, cuando las neuronas ven esta sustancia, se activan, se quedan prendidas y no se apagan. Es una manera sencilla de explicarlo. Es decir, tienes una neurona sobreactivada y cuando tienes una neurona sobreactivada... La envejecen rápido. Se satura, se intoxica, porque es demasiada actividad para la neurona. Ahora, hay una serie de procesos biológicos, moleculares, proteínas involucradas. No solamente es la proteína esta que entra en contacto con la neurona, sino es una cadena de eventos, una cadena de proteínas que están concatenadas unos con otros para llevar finalmente al proceso de la enfermedad y la demencia que ocurren pues mucho más adelante, alrededor de 20 años después. Ahora, ¿cuál es la diferencia, también en forma simple, entre los tipos de enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson, Alzheimer, etcétera? ¿Cuáles son los grandes tipos? A ver, creo que la manera más sencilla de explicarlo es tomar dos ejemplos, el Alzheimer y el Parkinson. En ambos se están muriendo tus neuronas, se están degenerando. La diferencia es qué neuronas se están degenerando. En tu cerebro tienes neuronas que son responsables de tomar decisiones, de generar recuerdos, algunas son responsables de generar movimientos musculares, es decir, voluntarios, ¿no? Entonces hay diferentes tipos, neuronas cognitivas, sensoriales, neuronas motoras, y si una enfermedad afecta principalmente a un grupo de neuronas, es esa propiedad de la neurona la que va a ser afectada. La diferencia está en el tipo de neuronas que mueren. Correcto, no es todo el cerebro que se enferma. Entonces, por ejemplo, en el Alzheimer tienes la corteza entorrina a los lados del cerebro, a los costados, la corteza parietal, que es donde en el hipocampo, esa estructura del cerebro, se generan los recuerdos. Y esta es la primera estructura que empieza a sufrir la degeneración cuando aparece el mal de Alzheimer. Por eso que se va la memoria y el tema cognitivo. En el tema de Parkinson, por ejemplo, son otras neuronas. Estas neuronas del Alzheimer se mantienen más o menos saludables, pero otras neuronas, que son las neuronas de la corteza cerebral, que controlan a las neuronas motoras, que a su vez controlan a los músculos, es decir, el aparato que controla a la musculatura empieza a fallar. Y es por eso que hay la tembladera y el tema del control de locomotriz, ¿no? Y el caso famoso de este científico Hawking, que tiene ELA, dicen. Stephen Hawking tiene ELA, es la esclerosis lateral amiotrófica. Es otra enfermedad neurodegenerativa en la cual las neuronas que reciben la orden del cerebro para hacer un relay y mandársela a los músculos, esas neuronas empiezan a morir, empiezan a degenerar. Entonces lo que pasa es que tus músculos no reciben la señal, se atrofian porque no tienen actividad, y como esas neuronas van muriendo poquito a poco, el músculo ya se pierde la costumbre de moverse y pierde la habilidad de generar músculos. Bueno, la complejidad del cerebro entonces también nos da una complejidad de enfermedades, y todo esto es porque el hombre vive más, ¿no? La vez pasada estaba el señor Miguel Cruchaga, que es decano de arquitectura de la UPC en la UNI, y él decía, hay más viejos en el Perú. Por ejemplo, yo decía... En el mundo, Modesto. En el mundo. Pero yo decía, tengo 75 años y me siento como de 20 años, decía él, ¿no? Entonces dije, señor Cruchaga, creo que tiene usted que cambiar entonces su mensaje.
no es que haya más viejos, sino que la juventud se ha alargado, se ha extendido, pero es una juventud aparente, porque de todas maneras hay este tipo de cosas que no daban antes porque simplemente moría temprano, ¿no? Este es un tema importantísimo, no solamente a nivel demográfico, sino también social, económico, de cuidado médico, porque si bien el desarrollo de las sociedades trae ciertas ventajas, que son aparentes para todos, también genera un aumento en la expectativa de vida, que es lo que tú estás refiriendo. Y este aumento en la expectativa de vida significa que la gente va a estar expuesta en su etapa de adulto mayor nuevas cosas, a otras enfermedades. Y ahora, de ahí viene la gran inversión que he visto que están haciendo en los países del norte, miles de millones de dólares en creación de centros de investigación del cerebro. Correcto, en el cerebro está todo. Ahora, hablemos de una pequeña inversión, te cuento un proyecto que estoy preparando. Ahí está, que no son de $1.000 millones. Que no son, lamentablemente, todavía, ¿no? Pero justamente apuntamos a eso, apuntamos a entender las enfermedades y a poder curarlas en algún momento. Como te contaba, el tema del Alzheimer es bastante complejo y también bastante importante a nivel social, porque tenemos más o menos un 10% de la población mundial, y en el Perú también, que es adulto mayor. Alrededor del año 2050 va a doblarse, a duplicarse este número. Tenemos sobre 20% de población adulto mayor, más de 60, más de 80 años. Y de estos, aproximadamente el 15% sufren demencias. Y el 70% de los casos de demencia son Alzheimer. Y es una enfermedad bastante debilitante, bastante trágica. Claro, sí. Bueno, es producto ha sido objeto de muchas películas y muchos libros. Ahí la productora dice, ¿es hereditario? Es en parte hereditario. Muchas de estas enfermedades tienen aproximadamente, pero es muy mínimo el porcentaje. Bueno. Estamos hablando de 5%, menos de 5% de casos en que se produce debido a una mutación. El resto de los casos, y esto es lo preocupante, estas enfermedades son esporádicas, es decir, le pueden pasar a cualquiera por alguna razón que todavía no conocemos. Y ahí está el valor de la investigación, entender por qué. Entonces, bueno, lo que yo te contaba era que justamente en el Perú ya se está tomando conciencia de este problema, y que eventualmente de acá a 10 o a 20 o 30 años vamos a tener un gran problema con el seguro social, el seguro médico, claro, y los costos asociados. Y se ha estimado por ahí, hay un estudio en la Universidad Católica, no recuerdo el autor, que si el Perú no crece a un promedio de 3.5% sostenidamente, el seguro médico, el seguro social, el Perú, tanto ya privado colapsó. Como no va, sí, pero no se va a dar abasto ni para la mitad de estos casos. Ya colapsó definitivamente, pero es la idea de poder entender la relevancia de estos problemas y tratar de solucionarlos a tiempo, de prever. Ahora, el proyecto bueno, para hablar un poquito más de ciencia, el proyecto que te estoy contando trata justamente sobre esta cadena de moléculas, de proteínas que conllevan a la muerte neuronal. Es decir, una vez que se expone la neurona a esta proteína tóxica, se enciende un montón, un grupo, una serie de moléculas adicionales. Y esto sirve para modelar la enfermedad. Esto ya lo entendemos, ya sabemos qué está pasando dentro de la neurona, y ahora lo que queremos hacer es replicar eso en un modelo en el cual podamos rápidamente testear sustancias que podrían servir para lograr terapias. Entonces, por ejemplo, yo tomo, en mi caso, mi ventaja competitiva, digamos, es el modelo del pez cebra. El pez cebra es un pez tropical, aproximadamente 3 centímetros, 4 centímetros de largo, cuyos huevos, cuyos embriones son transparentes. Y tiene el 70% de nuestros mismos genes, una anatomía y fisiología bastante comparables, suficientes como para modelar nuestras enfermedades, y por eso es un boom en la investigación biomédica. Y la idea que nosotros tenemos acá en el laboratorio de la Universidad Cayetano Heredia, es replicar los eventos moleculares que ocurren dentro de la neurona en estos pequeños embriones de manera muy rápida, muy económica, para poder probar sustancias artificiales, compuestos químicos, productos naturales de todas las regiones de nuestro país, que puedan tener un efecto positivo sobre el desarrollo, sobre esta señal tóxica que mata a las células. Y esto, la manera de verlo es produciendo embriones transparentes que emiten fluorescencia, emiten luz cuando esta señal tóxica se produce. Es decir, tú manipulas genéticamente un embrión para que produzca una señal, un indicador de luz que te dice si la señal tóxica está presente o está ausente. Ok, bueno, interesante tema. Vamos a seguir conversando porque esto da para mucho tiempo, pero ya estamos con el bloque casi cerrado. Regresamos para conversar de otro aspecto de tu vida. ¿Qué cosa te dio una enfermedad neurodegenerativa para venir de Alemania a Perú? De eso vamos a hablar. Regresamos.